En este video tutorial vamos a ver el montaje del auto en el fondo del paisaje que teníamos. Lo primero que hay que hacer es recortar nuestro auto. Recuerden que eso lo hacíamos con la varita mágica de una forma muy simple, haciendo clic sobre lo blanco, después sumar selección, que no se le olvide pinchar esta opción, que eso es sumar selección, y sigo sumando selecciones y cada vez voy perfeccionando más mi selección, así que lo voy a hacer de forma muy rápida y no tan perfecta. Aquí me pasó que seleccionó algo que yo no quería. ¿Cómo solucionábamos eso? Yo me voy, perdón, a la herramienta marco elíptico y debo ponerle restar selección, que es esta opción, restar selección. Y simplemente selecciono lo que quiero restar. Y ahí voy arreglando lo mismo tengo que hacer acá, mis selecciones las voy arreglando y mejorando cada vez más. Una vez que tengo seleccionado mi auto, me queda acá un detalle. Lo que tengo que hacer ahora es invertir la selección. Para eso me voy a selección, invertir selección. Y bien, ya tengo mi auto. Ahora simplemente con la herramienta mover, lo tomo desde aquí y lo traslado a mi paisaje. Una vez que he hecho esto, ya puedo cerrar esta ventana que me ocupa espacio y memoria. Mi auto ya lo puedo mover y lo primero que voy a hacer es enderezarlo y achicarlo un poco más. Ocupamos el comando control y T de transformar, control T. Con eso primero poniéndome en cualquier esquina, no dentro del cuadrado sino fuera del cuadrado en una esquina, yo lo voy moviendo con clic apretado, enderezo mi auto, con shift apretado poniéndome en una esquina hasta que aparezca la doble flecha, clic apretado y shift lo achico o agrando proporcionalmente. Lo voy a dejar más o menos por ahí. Doble clic en cualquier parte dentro de este rectángulo que tengo. Lo que está faltando ahora para que se vea más real son las sombras. Y para las sombras yo duplico mi fondo para no echar a perder el fondo original. Duplico la capa fondo. Ya la puedo hasta sacar el ojo porque no lo voy a ocupar. Y sobre esta capa fondo que estoy señalando le voy a hacer sombra. Una forma que les dije de hacer sombra muy simple era con la herramienta lazo, pero con un calado muy suave que puede ser de 18, vamos a poner. Simplemente selecciono, miren la selección que estoy haciendo. Ahora viene lo importante, que es de todas las partes que yo quiero que va a simular una sombra. ¿Se fijan? Toda esta parte. Hago esa selección. Recuerden siempre estar en esta capa fondo. Ahora simplemente con el comando control L, son los niveles, aquí pueden ver, control L llego rápidamente a los niveles. O sea, si esto lo voy tirando más hacia la derecha, voy haciendo más oscura mi selección. Pero en este caso conviene, para que quede más natural, ocupar el del centro, tirarlo hacia la derecha. Y ahí voy creando una sombra apropiada. Por ahí más o menos yo lo voy a dejar. Clic y ya tenemos una sombra del auto. Vamos a hacerle un zoom para ver detalles. Lo otro que trabajamos con esto fue hay que eliminar todas estas partes blancas que se ven. Eso lo pueden hacer con la herramienta borrador. Suavemente van borrando esas zonas blancas. Pero lo que hicimos ahora fue ponernos en la capa del auto, la herramienta borrador, seleccionamos eso, un pincel más pequeño nuestro pincel, por ahí está bien, y con una opacidad de 70 podría ser 70. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? Vamos a ir borrando aquí. Como se fijan, va borrando lentamente, y como voy borrando la rueda, lo que va apareciendo es lo que hay de fondo, y lo que hay de fondo es el pasto que había antes de fondo. Entonces da la sensación de que estuviera ahí sí la rueda, el pasto, como que el pasto va tapando parte de la rueda. Se fijan, con esta herramienta lo van haciendo ustedes con mucha calma. Lo mismo repiten con esta rueda de acá, lo van haciendo con calma ustedes y repiten lo mismo con la rueda final. ¿Para qué? Para dar más realismo. Eso nuevamente ustedes lo van haciendo, lo van perfeccionando. Otra cosa que hicimos fue crear el reflejo. Voy a achicar mi imagen. El reflejo en la puerta. Para eso vamos a cerrar esa ventana,
necesito una muestra de mi fondo. Lo que hice fue simplemente ubicar la herramienta lazo y recorto lo que me gustaría seleccionar como fondo. Hago un pequeño rectángulo que es el que va a ir en mi puerta. Lo selecciono. Fíjense que es importante que esta selección también la hice con un calado 18 para que quede más suave. Ahora esta selección, esto es lo que habíamos aprendido, copiar y pegar. Control C, que es copiar, hago Control C, perdón, tengo que estar en la capa del paisaje, obviamente, del fondo. En esa capa debo estar para que de ahí haga la copia. De nuevo, Control C, copio y ahora Control V corta y ahí me pegó en esta capa. Creo una nueva capa con lo que yo había copiado. Si me voy a la herramienta mover, yo voy a poder sacar esta capa. Pero fíjense que queda detrás del auto. Lo que debo hacer para que quede delante del auto es simplemente esta capa moverla hacia arriba. Y ahí ya queda delante del auto. Ahora con Control T, que era transformación libre, yo la inclino y yo les dije que la inclinación debe coincidir, inclinar y achicar vamos a hacerlo con Shift apretado y en la esquina. Esta línea del horizonte que estoy indicando debe coincidir con la línea que lleva el auto para que se vea más real. Y yo creo que por ahí más o menos estamos. Yo lo voy a dejar ahí, no necesito más. Con eso está más que bueno. Luego, para que se vea más real, ocupo los modos de fusión. Y yo les dije una forma fácil de probar. Ustedes simplemente cliquean normal y con el scroll del mouse van moviendo uno por uno hasta ver cuál es el que le logra el efecto que más le agrade. Me voy a quedar con trama. Con trama ahí parece, se ve el reflejo bastante real. Lo que hay que hacer ahora es... Pero lo que vamos a hacer ahora es con la herramienta borrador y estando en la capa de este reflejo que hice, selecciono la herramienta borrador, vuelvo a poner un pincel de los normales, uno suave. Recuerden que aquí esto es muy duro y esto es muy suave, lo dejo suave. Otro diámetro más ancho. Voy borrando las zonas que me interesa que no aparezca esto. También es bueno trabajar esto con una opacidad más suave, porque así voy borrando lentamente. Borro todo lo que no quiero que aparezca en el reflejo. Recuerden que aquí atrás también queda una capa que no me interesa que lleve. Esto tampoco. Ustedes ahí a su gusto van dando alguna opción que les interese, trabajando como ustedes crean que es lo más óptimo. Es importante que visualmente sea creíble. Bien, ya tenemos creado el reflejo en la puerta y lo que vamos a hacer ahora es aumentar un poco el contraste de toda esta imagen. Y para aumentar el contraste en forma drástica, un truco que les enseño es crear una capa nueva. En esta capa nueva la vamos a rellenar, pero aquí la vamos a llenar de un 50% de gris. 50% de gris. Quedó todo tapado de gris, eso es lo normal. Y ahora el modo de fusión es importante, porque vamos a poner sobreexponer color. Al sobreexponer color se saturan todos los colores y se aumenta el contraste. Lo que me queda hacer ahora es bajar la opacidad de esta capa hasta que quede en algo óptimo, que más o menos sería por ahí. Fíjense la diferencia antes y después. El pasto toma un aspecto mucho más irreal que queda bastante interesante y el auto también. Esa es una forma de aumentar el contraste. Luego lo otro que hicimos en una capa nueva es hacer las luces. ¿Cómo hicimos las luces? Estando en una capa nueva, con color frontal blanco, con un pincel redondo suave. Vamos a escoger un pincel apropiado aquí que sea redondo. Suave, muy suave, eso tiene que estar en 0. Y el diámetro es importante que coincida más o menos con un poco más grande que nuestras luces. Por ahí podría ser. La opacidad podría estar en un 50%. ¿Y qué es lo que hago? Simplemente hago un clic, otro clic, otro clic, 3 clics. 1, 2, 3 y así van dando las luminosidades.
Lo natural de eso va a quedar, obviamente si quiero que se vea más luz, le voy haciendo más clic a cada uno de ellos. Y eso va aumentando la sensación de luz. Eso es para agregar las luces. Ahora lo que nos queda es tomar como una foto de toda esta capa. Que quede una foto. ¿Y cómo hacíamos eso? Creamos una capa nueva. Y ahora hacemos el atajo de apretar mayúscula, control, la tecla alt y la letra E, todo al mismo tiempo. Y así lo que yo hago es crear como una instantánea de todo lo que tengo acá, pero en una sola capa. ¿Para qué hago esto? Para que ahora todos los efectos que yo le aplique se le van a aplicar directamente a todo, a toda la imagen, no a una sola capa. Porque lo que tengo yo aquí estoy indicando es mi capa final. Entonces lo primero que vamos a hacer con esto es aplicarle un enfoque. Lo primero que vamos a hacer es enfocar. Para eso nos vamos a filtro, enfocar, máscara de enfoque. Los parámetros que yo les dije que son los óptimos son en cantidad 100, que es como el límite, radio 1, umbral 0. Practiquen ustedes también otras opciones, pero esas son las que yo recomiendo. Podemos ver aquí, si yo le saco el clic, el antes y el después. Y es bastante la diferencia en cuanto a foco. Lo dejamos con eso, le damos OK. Y finalmente el toque final que le vamos a dar es de saturar un poco el color, o sea, sacarle color y acercarnos más hacia el blanco y negro. ¿Cómo lo hacemos eso? Para poder desaturar esto nos vamos a imagen, ajustes, tono, saturación. Y en tono saturación el único control que vamos a mover es el de la saturación hacia la izquierda. Mientras más a la izquierda lo mueva, menos color va quedando y se va acercando más al blanco y negro. Por ejemplo, si lo dejo ahí queda en blanco y negro, si ustedes quisieran hacerlo. Y también podemos ajustarlo a nuestro gusto. Yo lo voy a dejar más o menos por ahí, que queda bastante interesante. Le doy OK y si aprieto tabular puedo ver mi imagen completa y terminada.